Bueno, señores, y deciros que las radiestesias funcionan por nuestra frecuencia, nuestras vibraciones que nosotros tenemos y que tiene también el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de ondas que emite la Tierra, que ya lo especificaré en un vídeo más adelante, pero que incluso pueden afectar hasta el sueño, etcétera, que tienen que ver muchas veces cuando hay acuíferos subterráneos. No es bueno dormir en lo alto porque son cambios de frecuencia distintos y que se pueden detectar. Y yo creo que quiero investigar sobre la historia de este recinto, porque puede ser uno de esos puntos. ¿Y cómo se sabe? Pues mediante radiestesia, que le he preguntado y me decía que sí. De hecho, la radiestesia me llevó hasta aquí y por eso hemos hecho el vídeo aquí, para ver qué encontrábamos. Y sin embargo, cuando cogemos esto, es otro indicador. Mira, mira, mira. Se vuelve loco. Es un punto. Es que claro. Mira. Normalmente se me va, pero esto es fijo. Y ahora vamos a poner esto. El largo alcance no coge, pero lo que es corto alcance es... A ver hasta dónde deja de pitar. Fijaros, ¿eh? Hasta aquí. No, sí. Ahora sí. Toda esta zona, ¿vale? O sea, toda esta zona es propensa a esas líneas. ¿Por qué digo eso? Porque si os ponéis a investigar, y los que sabéis de radiestesia, yo no sé mucho, por eso me ayudo de esto, pero sin embargo los resultados que estoy obteniendo son altamente significativos, pues la mayoría de las zonas donde se hacen milagros, donde se canonizan a la gente, donde las personas quedan momificadas, están justo en estas líneas de poder. Que ya estamos otra vez en el punto que, como podéis comprobar, es que no me lo invento. Podemos acotar incluso la zona, llega hasta allí. Ahora vamos a ver hasta dónde llega por aquí, para tenerla cogida.
Aquí parece, por aquí es mucho más corto. No, sigue. ¿Veis? Se para, mira, yo tengo el dedo fijo, ¿Ves? Va teniendo interferencia. Y finalmente se para aquí. ¿Veis que no me lo invento? Y si voy para atrás, ¿veis? Pues hasta aquí la tendríamos. Ahora vamos hasta hacia allí. Esto que estoy haciendo con esto también se puede hacer con las varillas y me funcionaría de la misma forma. Lo que pasa es que primero lo estamos comprobando con esto y ahora lo comprobamos con las varillas. Toda esta zona nos tendríamos que ir más allá. Va a llegar hasta el eucalipto. Por eso yo lo estoy viendo yo, el ambiente de esto. Ah, pues no. Y aquí se para. Y vamos para atrás y es más intenso. ¿Veis? Ahora vamos ya a la última zona, que es la de aquí. Seguramente aquí en este árbol va a dar un chorrón de energía, porque veis que se forma. Mira, se vuelve loco, ¿qué? ¿No? Justo en el árbol. No sé si escucháis. Sigamos. Hostia, qué curioso. Me voy al árbol. ¿Veis? Y me separo. Y se acabó. Y me acerco. Y sigue. Bueno, pues ya tenemos acotado toda esta zona. Vamos a hacer lo mismo con las varillas. No, es que no puedo hacer esta. Mira, voy a poner la cámara lejos y voy a hacer la demostración, pero como para mí, porque es que es imposible que los vea y es que necesito las dos manos. Entonces, no sé, voy a poner la cámara aquí mismo. Voy a intentar ver que donde se mira. Señores, voy a tener que dejar la cámara aquí y hacer las comprobaciones con las varillas para ver si nos dan los mismos resultados. No lo voy a poder enseñar porque ya habéis visto cómo está el terreno. ¿Entendéis? Y necesito las dos manos. Pero os dejo aquí con el amigo, me voy a comprobar las varillas y volvemos en un momento. Me voy a quedar en las lindas que ya habíamos marcado para no tener que estar recorriendo, y voy retrocediendo y voy aumentando a ver si me cruzan y se me abre, y os comento los resultados. Los resultados son afirmativos. ¡Sí! Os lo dije, en el patrimonio histórico, cultural, religioso, mitológico y popular se esconden secretos que los antiguos sabían, y nosotros en la cabaña del druida los vamos a revelar. ¡Sí!